Mi nuera me echó por la puerta de servicio en la casa de mi propio hijo, y mi hijo no dijo ni una sola palabra. 350 metros cuadrados, jardín iluminado y sonido de copas en la terraza oeste. Yo estaba parada en el vestíbulo, con mi chaqueta húmeda por la llovizna, mirando cómo Rodrigo recibía a sus invitados. El palacio de cristal que acababan de comprar hacía menos de 3 meses. Su esposa, Cayetana Ortiz de Zárate, caminaba entre los grupos de personas deslizando sus tacones por el parqué de roble blanco. Llevaba un vestido rojo oscuro, una copa de Rioja en la mano y una postura erguida que había heredado de su madre. Parecía la dueña absoluta del mundo, y seguramente, rodeada de sus amigas que calculaban en silencio el costo de cada lámpara, esa noche sentía que lo era. Yo no había sido invitada a la mitad de la fiesta donde la gente reía con soltura. Cayetana me había enviado un mensaje el día anterior pidiéndome que llegara 3 horas antes para ayudar con la logística profunda, lo que en su idioma significaba asegurarme de que el catering estuviera montado, revisar que el servicio tuviera hielo suficiente y luego meterme en la cocina o en el cuarto de invitados del fondo antes de que llegaran los directivos del club de golf. Hice todo lo que me pidió. Ayudé a los camareros a colocar las mesas. Ordené los centros de flores que ella había exigido cambiar de posición 3 veces. Pero ese no fue el verdadero problema. A las 9 de la noche, cometí el error de salir un minuto al vestíbulo para respirar aire fresco. Cayetana me vio desde el otro extremo del salón. Si su radar para las imperfecciones estéticas era infalible, interrumpió la conversación que sostenía con un hombre que llevaba un reloj que valía más que mi coche y caminó hacia mí. No corrió. Las personas como ella nunca corren. Asumen que el resto del mundo se detendrá a esperarlas. Carmen, me dijo en voz baja. Su tono era perfectamente educado, afilado en los mejores internados, lo cual lo hacía mucho más humillante que un grito. Te pedí expresamente que te quedaras en el área de servicio. Hice lo que me pediste antes. Solo quería despedirme de Rodrigo para irme al hotel. Mañana tengo que volver, respondí, manteniendo la voz nivelada. Rodrigo está con los socios mayoritarios del bufete. Miró mi chaqueta. Su mirada bajó lentamente hacia mis zapatos oscuros. Mis zapatos cómodos pero gastados inevitablemente por la tierra y los paseos en mi finca de Valencia. No hizo una mueca de asco. Hizo algo peor. Fingió lástima frente a mí. Carmen, tienes que entender. Suspiró, como si le hablara a un niño lento. Esta noche es crucial para tu hijo. Nos estamos jugando su entrada en el círculo de socios. Y sinceramente, tu aspecto desentona con el evento. No eres el tipo de perfil corporativo que ellos esperan de su familia. Esta es mi casa ahora, y necesito que te vayas sin hacer ruido. Busqué a Rodrigo con la mirada. Estaba a apenas 15 metros de distancia. Nuestros ojos se encontraron claramente entre los huecos de la multitud. Vi cómo su mandíbula se tensó. Vi, por una fracción de segundo, el impulso natural de un hijo que sabe que debe dar un paso al frente para defender a su madre en su propia casa. Hizo el amago de dar un paso hacia nosotros. Cayetana lo notó por el rabillo del ojo. Ni siquiera giró la cabeza hacia él. Solo levantó ligeramente su copa, llevándola a la altura del pecho. Un gesto minúsculo, codificado entre ellos. Una advertencia silenciosa que decía, no arruines esto por él. Mi hijo frenó en seco. Sus hombros cayeron ligeramente. Bajó la mirada hacia su zapato italiano impecablemente lustrado. Y acto seguido, se giró de nuevo hacia su jefe, soltando una risa nerviosa y fingiendo disfrutar de un comentario que seguramente ni había escuchado. Esa desviación de la mirada, ese freno en seco con el hombro vencido, sentí cómo algo dentro de mí se apagaba, sin hacer ruido. No fue la orden arrogante de Cayetana, fue la decisión libre de Rodrigo de dejar a su madre sola frente a los lobos. En ese instante, crucé la línea. «¿Ya oíste?», susurró Cayetana de nuevo, con su mirada fría y una minúscula y triunfal sonrisa formándose en las comisuras. «Y por favor no uses la puerta principal. Los coches de los invitados importantes están llegando». Me tomó 10 segundos decidir mi siguiente movimiento. Ella pensaba que mi ropa vieja era el mapa completo de mi patrimonio. No sabía quién era yo de verdad.
ni mucho menos de quién era la firma oscura que había autorizado el enorme préstamo de esa casa de la que me estaba echando. Ese fue su primer error, y no iba a ser el último. No dije una palabra. No le di el gusto de convertirme en la suegra resentida que monta una escena. Di media vuelta. Salí por la estrecha puerta trasera, pero no derrotada. Caminé bajo la fina lluvia fría hasta mi utilitario de hace 12 años, porque a la humillación hay que darle tiempo. La casa de la que me acababan de echar no le pertenecía a ella. La casa que cubría a su marido cómplice también era mía, y solo tendría que sentarme a esperar. Me llamo Carmen Vidal, tengo 68 años. A lo largo de los años en los despachos, he aprendido que hay una diferencia entre el dinero viejo y el dinero silencioso. Cayetana era un producto clásico del dinero viejo en decadencia. Invertía miles de euros en aparentar en fiestas porque, en su mundo de ruido, si no pareces rico, ante los demás dejas de existir. Yo, en cambio, era dinero silencioso, el más peligroso de todos porque no tiene logo. Empecé desde abajo, ahorrando cada céntimo. Compré tierras de campesinos arruinados y salté a las naves comerciales. Cuando las familias del dinero viejo, como la de Cayetana, empezaron a vender sus imperios para mantener las apariencias de Marbella, yo los compré a precio de saldo. Todo a través de un holding sin rostro. Hoy, mi holding matriz secreto controla el 7º banco privado del país, el Grupo Financiero Ibérico, y sin saberlo, mi nuera ya estaba viviendo y respirando dentro de mi propio sistema, pero mantuve este imperio bajo un absoluto anonimato, especialmente para Rodrigo. Pero ellos aún no lo sabían. Cuando su padre murió, tomé una decisión muy dura. No quería que mi hijo creciera corrompido por la expectativa de heredar un imperio. Quería que supiera lo que costaba el pan. Le pagué la carrera en una universidad pública en lugar de enviarlo a Suiza. Le alquilé un piso normal en las afueras cuando se independizó, en un barrio de clase trabajadora. Seguí yendo de vacaciones a las mismas playas locales. Le oculté los dividendos astronómicos y los jets privados. Quería darle a mi hijo el mayor regalo que una madre rica puede darle a su sangre: hambre. Pero el hambre, cuando se traslada a las avenidas ricas de Madrid, se transforma a veces en una enfermedad silenciosa. En la universidad, rodeado de niños bien, Rodrigo empezó a confundir la austeridad que yo le enseñé con el fracaso y la pobreza material. Empezó a sentir vergüenza de su origen, de su acento, de las chaquetas de pana que yo me ponía para ir a visitarlo. Para él, mi obstinación por seguir viviendo en la misma casa de pueblo en Valencia, conduciendo un coche viejo, a pesar de, según creía él, tener una jubilación desahogada, se convirtió en una mancha en su currículum social. Era el peso muerto que lo arrastraba hacia abajo. Que esta fractura se hizo abismalmente obvia cuando entró a trabajar de becario brillante en uno de los top 5 despachos de abogados corporativos de la capital y conoció a Cayetana. Y fue ahí donde todo empezó a romperse. Desde el primer día que fuimos a cenar los tres juntos, supe exactamente qué tipo de mujer era. Pidió una mesa apartada en un restaurante donde había que reservar con 2 meses de antelación. Miró la carta de vinos sin leer los precios, y mientras yo le sonreía desde el otro lado de la mesa, ella me hizo la prueba del algodón. ¿Y tú, Carmen?, dijo Cayetana con un tono dulce que enmascaraba un interrogatorio clasista. ¿A qué te dedicas exactamente? Rodrigo me comentó que tienes un huerto o algo así. Miré a mi hijo. Él desvió la mirada hacia el mantel, encogiéndose de hombros, o reduciendo toda una vida de sacrificio a un huerto para que su prometida no sintiera vergüenza de mí. Al campo, a cosas del campo, respondí con calma. Ella asintió despacio. Sonrió con condescendencia. Para ella, yo era una campesina simpática, un detalle pintoresco en la vida de Rodrigo. Ese es el gran peligro de la vanidad desmedida. Te vuelve completamente ciego al tablero real en el que estás jugando. Cayetana nunca tuvo la brillante idea de buscar mi nombre en el registro mercantil. Las personas que juzgan por el código postal asumen que la inteligencia exige llevar marcas caras, y Rodrigo nunca la corrigió. Ambos iban a pagar ese error mucho antes de lo que imaginaban. El primer síntoma de mi destierro público de su nueva vida perfecta
ocurrió un año antes de la infame fiesta bajo la lluvia. Lo que hizo entonces terminó de enseñarme quién era de verdad. Cayetana y Rodrigo iban a casarse. Su familia había orquestado un evento que parecía más la firma de un tratado diplomático internacional que la celebración del amor. Iban a ser 300 invitados en el claustro reformado de un monasterio del siglo XVI a las afueras de Segovia. 2 meses antes, me enviaron un billete de tren en turista para que me reuniera con Cayetana en una cafetería a fin de coordinar los detalles paternos. Llegué 5 minutos antes. Ella llegó 20 minutos tarde, acompañada de bolsas de Louis Vuitton. Cayetana vivía en una espiral paradójica. Gastar el límite de 3 tarjetas de crédito distintas para convencer a la gente a su alrededor de que no necesitaba tarjetas de crédito en absoluto. Pidió un té de una marca impronunciable y me miró desde el otro lado del mármol. Carmen, me alegro de que hayas venido. Rodrigo prefirió no asistir porque esto del protocolo de mesas suele estresarle, dijo como justificación. Dime qué necesitas, hija. Sabes que no soy exigente. Exactamente por eso recurro a ti. Apoyó ambos codos en la mesa, unificando sus manos impecablemente cuidadas. Verás, el protocolo de la cena va a ser increíblemente denso. Mi madrina es embajadora. Los socios principales del bufete de Rodrigo vendrán con sus esposas. El decano del colegio, en fin, una amalgama de compromisos pesados y densos, y gente que respira casos judiciales internacionales y política arancelaria. Claro, debe ser un estrés organizar a tanta gente. Lo es, mintió ella con agilidad. Por eso Rodrigo y yo estuvimos evaluando la distribución de las cercanías, y para que tú no te sientas fuera de lugar, incómodo, presionado de tener que mantener conversaciones en inglés o alemán con embajadores de mi tía, hemos pensado que el lugar más cómodo y libre para tu estilo de vida es la mesa 7. La mesa 7. Cualquiera que haya acudido a más de 2 bodas con jerarquías sociales entiende perfectamente la topografía del salón de banquetes. La mesa 1 y 2 son el núcleo. Padres, padrinos y hermanos. De ahí se va expandiendo el valor neto de los invitados. La mesa 7 suele estar alojada junto al pasillo lateral, por donde los camareros circulan para acceder al bloque de las cocinas secundarias. Allí, sientas a los primos solteros de 3er grado y a los amigos de la infancia con los que ya no te hablas, pero que estabas obligado a invitar por compromiso moral. Es, en esencia, la zona del destierro de baja estofa, alejada convenientemente de todos los objetivos de los fotógrafos contratados. Me tomé 2 segundos. Seguí respirando. ¿Rodrigo piensa que la mesa 7 de las cocinas es el mejor lugar para la madre viuda del novio? Pregunté, sin alterar el volumen de mi voz, pero mirándola fijamente. Por un microsegundo, la armadura de Cayetana vibró. Parpadeó muy rápido. Carmen, lo hemos asimilado a fondo. Él entiende perfectamente que la presión en nuestra mesa será inhumana. Te solo queremos proteger tu confort, que estés rodeada de parientes míos del sur, gente estupenda que tiene fincas como tú. Me protegen. Qué manera tan sutil de decir, te avergüenzas de mi imagen pública. Hablaré yo con Rodrigo esta misma noche. Cerré el tema cortante. Y así lo hice. A las 10:30 de esa oscura noche, llamé al piso compartido en Madrid de mi hijo. Dime, mamá, contestó con voz apresurada, tecleando cosas en su ordenador portátil de fondo. Tu futura mujer me sentará en la mesa 7 en la boda. El teclado dejó de sonar al otro lado de la línea telefónica. El silencio que inundó el auricular fue tan espeso que casi pude tocarlo con las manos. Mamá, escúchame. Lo hablamos ayer. Es un tema puramente logístico y necesario. Comenzó a balbucear en un tono bajo, amortiguado, y seguramente desde la terraza para que Cayetana no lo escuchara. El decano y el vicepresidente senior exigieron ir en la primera línea. Si no los metemos allí, yo no entro en la ronda de asociados junior este diciembre. Tenemos que tragar con estas cosas. Eso no es tragar con la empresa, le contesté con firmeza. Me estás pidiendo de viva voz que me quite del mapa de los fotógrafos principales en el día de tu boda para que el decano de un despacho se sienta más importante que tu madre. No hubo respuesta inmediata, solo la respiración agitada de un hombre acobardado, de 30 años, superado por el monstruo social que había creado para sí mismo y que ahora
Lo gobernaba por miedo. 10 segundos. 15. Por favor, mamá. Te estoy pidiendo, casi suplicando, que me ayudes a crecer en su mundo. Con Cayetana, o sigo sus reglas o se rompe la red. En el mundo de ella, ahí estaba. Su subordinación voluntaria al vacío. Concedido, dije yo, y colgué el teléfono despacio. No lo estrellé. Me fui a la cocina, me preparé una manzanilla y me senté 30 minutos mirando a la oscuridad de la calle a través del cristal frío. Fui a la boda. El día fue un espectáculo de derroche financiado con 3 préstamos al consumo distintos a nombre de los padres de Cayetana. Hubo mariscos del Cantábrico, orquestas clásicas y vestidos de novia de diseñadores europeos que cobraban lo que un trabajador normal en un año. Me senté en la mesa 7, entre ruidos de bandejas cayendo tras la puerta vaivén y primos lejanos de Cayetana que no paraban de hablar del precio de los coches alemanes. Observé a Rodrigo a 300 pies de distancia, o rodeado de floreros carísimos, sonriendo mecánicamente al vicepresidente de su bufete, mientras Cayetana reía a carcajadas falsas agarrada de su brazo. Pasaron 4 horas de banquete. Hubo brindis, corte de tarta y bailes inaugurales. Ni una sola vez en toda la maldita tarde, Rodrigo se levantó de su trono de mármol para caminar hasta la esquina trasera, chocar una copa conmigo o preguntarme cómo estaba comiendo. Me había borrado, me había estirpado de la pintura renacentista de su vida para no arruinar los colores. Esa misma noche, tiré la bufanda de luto y mentalmente enterré mi papel de madre salvadora incondicional. Rodrigo y Cayetana querían jugar en la liga de los grandes apostadores y los imperios usando piezas de plástico sin valor. En el mundo real de las altas finanzas, pues si juegas a ser rico sin avales y con exceso de ego, el sistema financiero detecta tu miedo, huele tu soberbia y te devora sin dejar ni los huesos para el entierro. Meses después, se metieron de lleno en las fauces del león, y yo era el león. Tras 9 meses fingiendo ser los nuevos aristócratas del despacho, las deudas empezaron a apretarles el cuello, pero en vez de reducir el paso, Cayetana apretó el acelerador hacia el borde del precipicio. Decidieron que un piso reformado en el centro era impropio, que necesitaban comprar una residencia en La Moraleja, donde el metro cuadrado es una frontera. Querían una mansión. 2 meses después de empezar a buscar, Rodrigo vino inesperadamente a verme a Valencia. Tomó el AVE un martes laboral. Su cara era un mapa del agotamiento extremo. Las ojeras le surcaban los párpados inferiores. El maldito banco no nos aprueba ninguna línea fuerte de financiación hipotecaria, confesó tras 10 minutos de rodeos inútiles. Ni el nuestro, ni el de Cayetana. Caminó de un lado a otro por el espacio pequeño y humilde de mi oficina en casa, con las manos en los bolsillos. Hemos barrido 12 entidades, prosiguió, con un nudo en la garganta. La casa cuesta cerca de 2.800.000. Hemos vaciado mis ahorros. La familia de ella pone como garantía un chalet en Asturias con cargas pesadas, pero la dirección financiera no cede. Nos exigen 600.000 euros de capital líquido directo antes del viernes para asegurar el riesgo inmobiliario y formalizar la compraventa. Si no firmamos esta semana, un inversor ruso le pasa por encima a nuestra oferta y perdemos la operación. Dejó de caminar y se paró frente a mi sillón. Su mirada era la de un jugador desesperado. Mamá, yo sé que nunca has sido de grandes derroches y he respetado tu vida humilde a tu aire, empezó, usando esa manipulación que Cayetana le había enseñado. Pero sé que tienes la finca limpia de cargas y algunos ahorros fuertes. Me preguntaba si habría alguna manera de que pudieras ser la avalista principal con la propiedad familiar para garantizar mi hipoteca. Me estaba pidiendo que apostara la casa de mis antepasados, cimientos llenos de sudor y recuerdos de su misma infancia y de mi propia vida, para poder satisfacer el esnobismo de la esposa que semanas atrás me había castigado al último rincón oscuro de un banquete. Lo miré fijamente hasta que se vio forzado a desviar la vista hacia una estantería de libros viejos. Rodrigo, empecé, con un tono neutro. ¿Crees que tu sueldo base te va a permitir siquiera cubrir la letal cuota mensual de una deuda de más de 2,5 millones de euros a 30 años, aunque yo les regale la entrada?
«Mamá, por Dios, es solo la llave», gritó, pues perdiendo los nervios ante el muro de realidad que yo le pondía enfrente. Cayetana pronto recibirá ascensos en su agencia y yo voy tras el estatus de socio principal. Si perdemos esa casa y ella descubre que ni mi propia madre me apoya tras todo lo que ha aguantado su familia, asumiendo gastos sociales inmensos para meterme en el club, ella simplemente no va a entenderlo. Ahí afloró el terror endémico de Rodrigo, una debilidad nauseabunda. No le atemorizaba un impago hipotecario y terminar viviendo en un barrio de clase media. Le aterrorizaba el abandono por insuficiencia social. Sabía íntimamente que Cayetana lo amaba en proporción a la proyección material de éxito inagotable que él podía facilitarle. «No voy a arriesgar la única casa de tu madre en un casino de papel y cartón», dictaminé, sin enfadarme, simplemente cerrando la puerta fuerte y con seguro. Rodrigo soltó un bufido tremendo, apretó los puños. Su frustración brotó por pura impotencia. Cayetana siempre tuvo toda la razón. Dijo que tenías espíritu miserable, murmuró resentido, desde su propia cobardía, que tu orgullo pueblerino nunca dejaría que tu hijo cruzara la puerta hacia la verdadera clase alta madrileña. ¡Qué pena de mentalidad! Cada palabra intentaba desgarrarme por dentro, buscando tocar la culpa de una vieja madre. Quería que yo pagara su vida fingida por lástima. Fue en ese preciso instante en el que decidí que el castigo debía ser aplicado para salvarlo de él mismo. Sin embargo, añadí, interrumpiendo su melodrama, para fijar mi red en el agua esperando. Rodrigo detuvo su berrinche en seco y me miró atentamente. «Yo no voy a pagártelo, y ni cederé mi aval familiar», le aseguré tranquilamente, sentándome en el cuero gastado de mi sillón. Pero en negocios pasados conocía ciertas figuras. Hay una entidad en Madrid. Tienen fondos de inversión no atados a las restricciones hipotecarias convencionales. Suelen flexibilizar drásticamente la financiación o dar luz verde a proyecciones futuras para casos fuertemente referenciados. Pez en el anzuelo, el interés brilló en sus ojos. ¿Hablas en serio? ¿Qué entidad es? Banco privado consorciado de alto riesgo en el Paseo de la Castellana. Ve directamente y pide audiencia urgente sin intermediarios. Pregunta por Rafael Salgado. Dile que vas de parte de Carmen Vidal, de Valencia. ¿Un director en Castellana? Rodrigo titubeó, evaluándome de forma muy despectiva. ¿En serio piensas que en esa jungla nos van a hacer siquiera pasar del control de seguridad por escuchar tu nombre? Salgado me debe un favor, mentí sin pestañear. Ve mañana mismo. Os escuchará y tendréis los fondos sin ninguna barrera de entrada. Pero te haré una última advertencia, hijo. Piden cláusulas de garantía cruzadas. No aceptes si no estás matemáticamente un 100% seguro. A Rodrigo le entró por un oído y le salió por el otro. Las cláusulas eran letra pequeña para él. Se acercó corriendo, me abrazó con ansiedad y huyó al tren para llevarle a su esposa la solución prometida. Evidentemente, Salgado no me debía ni favores ni dinero. Rafael Salgado era el brazo ejecutor letal e inamovible de la gestión de riesgos en mi propia entidad secreta. De BPC de alto riesgo era nuestra ala de deuda especulativa. Diseñaban macrocréditos carísimos sin preguntar historial para inversores al borde de un barranco que necesitaban inyecciones de oxígeno rápido, a cambio de firmar unas hipotecas repletas de las famosas y leoninas cláusulas C7. Si tú firmabas eso, obtenías todo tu capital de golpe, pero al menor impago, perdías tu derecho a defenderte. Congelaban nóminas, coches y entrabas directo al registro de morosos. Era firmar el alma y tu sueldo futuro a tu propio verdugo. A las 8 en punto del día siguiente, llamé desde mi escritorio en casa. «Señor Vidal», contestó Salgado al primer tono. «Han ido ya para allá, Rafael», le informé. Me reportó la recepcionista principal hace media hora. Cayetana Ortiz, muy hostil, y su hijo Rodrigo, muy enajenado, alegando una reserva hipotecaria prioritaria. Salgado hizo crujir un informe en la terminal. «Sé franco, Salgado. ¿Cuál es su estructura real?» Salgado resopló con desdén. «Son un desastre. Llevan 4 meses tapando hoyos, revolviendo cuotas de tarjetas con otras tarjetas. Si presento estos informes al estándar regular bancario,
no solo el ordenador los escupe, sino que los metemos a la lista de deudores de por vida. Escuché la confirmación de su ruina programada. Ofreceré el crédito condicionado a evaluación patrimonial. Carmen, titubeó Salgado por primera vez en 12 años. Carmen, es tu familia. Sé quiénes son, Salgado. Lo interrumpí. Carguen los contratos con la liquidez que piden, pero quiero las cláusulas de embargo ejecutivo intactas. Si fallan, y quiero que se active la notificación del notario sin periodo de gracia. Trátalos como a cualquier estafador. Carmen, a la primera cuota fallida, el sistema los borra. Se embargarán sus cuentas cruzadas por fraude. Aplícales la norma estricta si fallan. Trátalos como a cualquier deudor moroso. 10 días tardaron en firmar la condena, enterrándose vivos bajo una deuda de 30 años de proyecciones irreales y humo. Rodrigo me telefoneó el mes siguiente bañado en éxito resucitado, sintiéndose en los altos círculos de una oligarquía rancia conquistada al vacío. ¿Lo tenemos? Tenemos el cheque, mamá. Cayetana está planificando sus salones en este mismo instante. Enhorabuena, sois dueños al fin de sus deudas, mentí, serenando. A pagar el precio. Empezaron con sus reformas sin límite. Luego vino la infame fiesta de mi primer destierro bajo la lluvia, que detonaría los 80 días siguientes de humo. Dicen que la caída desde las altas alturas no se siente hasta el instante final. Durante 80 días, Cayetana y Rodrigo vivieron en un estado de anestesia financiada. A los 80 días de mi destierro en plena llovizna, el sistema matemático del banco reportó los vacíos. 4 cuotas, 0 ingresos. Esa radiante mañana madrileña, Cayetana entró en un invernadero exclusivo en las afueras. Intentó abonar la factura del jardinero especializado. Eran 500 euros. Entregó su visa oro. El datáfono emitió un pitido rasposo. La luz se puso roja. Operación denegada. Contacte emisor. Frustrada y molesta, suspiró pensando que era un error del cajero. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. La pantalla cargó, pero no mostró sus números. En su lugar, apareció un bloque rojo. Bloqueo ejecutivo de cuentas. Embargo judicial preventivo. Cayetana dejó de respirar. Probó con la cuenta secundaria, congelada. Su saldo disponible marcaba en letras rojas. Menos 1.235.466 euros. Toda su identidad se vaporizó frente a la caja de un vivero de plantas. Corrió al coche. Las manos le temblaban sobre el volante de cuero. Condujo hasta La Moraleja y despertó a Rodrigo. La aplicación está rota, le dijo, con la voz aguda al borde del colapso. Tienen todo bloqueado. Él intentó calmarla. Abrió su propia cuenta del bufete. Palideció. Sus fondos asociativos habían sido retenidos. Se vistieron en silencio. De repente, la mansión no parecía un hogar, sino una prisión de ladrillo a punto de ser vaciada. Salieron apresurados hacia el Paseo de la Castellana. Entraron corriendo al vestíbulo del banco. Cayetana exigió ver a la delegación encargada. La recepcionista verificó sus terminales. Cuentas inhabilitadas por orden directa del accionista principal. Tienen audiencia arriba, piso 70. Suban solos. El ascensor emitió un zumbido imperceptible. 200 metros por encima del ruido de la calle, Rodrigo comprendió que los tiburones que devoran impagos no negocian perdones. En ese aire filtrado y frío de la planta ejecutiva, no importan las fiestas ni los invitados, solo importan los números. Las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas se abrieron. Rafael Salgado los esperaba de pie. A su lado, el notario del banco alineaba 3 gruesos expedientes. Era el embargo definitivo de todo lo que creían poseer. Rafael, esto es un absurdo técnico. Exijo hablar con la delegación ejecutiva, dijo Cayetana. Intentaba sonar como la dueña de la situación, pero su voz temblaba. Si parecía una extraña en medio de ese mausoleo financiero. Salgado ni se inmutó. Levantó una mano pidiendo el cese del ruido. Esto no es una negociación, doña Cayetana. Es una ejecución sumaria. Sus bienes están congelados. Usted no puede firmar esto sin más. Mis padres... Yo no firmo esto, la interrumpió Salgado con voz plana. El accionista mayoritario de Grupo Financiero Ibérico es quien ejecuta directamente su deuda. Fueme que en ese preciso instante de pánico contenido
cuando las puertas dobles anexas del despacho de presidencia se abrieron hacia afuera. Sin ruido, yo salí a la sala de juntas. Llevaba puesta la misma chaqueta de pana gastada de mis paseos por Valencia, los mismos zapatos manchados con tierra seca. Salgado y el notario retrocedieron un paso, apartándose para dejarme el centro exacto de la inmensa mesa, que se quedaron en silencio, con la mirada baja, en señal de respeto absoluto a la dueña de la entidad. Cayetana abrió la boca, miró a Salgado, me miró a mí, miró la chaqueta gastada que ella me había prohibido lucir en su fiesta. Trató de emitir una palabra, pero se quedó congelada, incapaz de procesar que la verdugo de su vida entera era su suegra pueblerina. A su lado, la caída de Rodrigo fue más lenta. Primero no entendió. Luego vio la postura sumisa de los altos directivos hacia mí. Vio el peso notarial en la mesa. Y solo entonces la sangre huyó de su rostro. Cayó de rodillas sobre la moqueta. Había despachado a su madre por la puerta trasera para salvar su estatus de cartón, solo para descubrir de golpe que su madre era la única dueña del edificio entero. No tienes el aspecto adecuado para mi oficina. «Oh, Cayetana», le dije en voz baja. «Carmen», balbuceó ella, perdiendo para siempre su máscara. Me acerqué a la mesa con lentitud. «Me echaste de tu casa por la puerta de servicio para que no arruinara tu imagen. ¡Qué ironía! Porque esa casa nunca fue tuya. El banco que la financió es mío, y desde hoy también lo es tu desahucio». Rodrigo, hundido en el suelo, rompió a llorar ruidosamente de la más pura vergüenza. La elección cobarde de aquella recepción lluviosa acababa de pasarle la factura de su vida adulta entera. No era necesario alzar la voz. La humillación ya había hecho todo el trabajo. «Firma el desahucio oficial, Rafael», ordené, «y diles que usen la salida lateral de servicio al acabar. La gente importante llegará pronto». Nunca volvieron a pisar la Moraleja. Perdieron la casa, perdieron el crédito y perdieron la máscara. Hay gente que cree que el poder está en el ruido, en los apellidos y en las copas alzadas. Se equivocan. El poder real no necesita anunciarse. Solo espera y cobra. Y siempre cobra.